Como lo sabemos, se acaba de... Bueno, no se acaba así exactamente hoy o ayer, pero sí se ha celebrado una asamblea frente a los socios, que es donde estuvieron reclamando personajes, creo que como Tony Frieros, creo que como Xavier Bosch o Santi Noya, creo que fue Santi Noya, pero que se estuvieron quejando aquí de que supuestamente no las asambleas telemáticas y que no sé qué, siempre encontrar algo para atacar al Barça. Pues, como digo, se celebró esta asamblea donde hicieron esto y obviamente Laporta pues participó y habló de muchas cosas, y entre estas cosas pues habló de que se puede presentar, creo que a las siguientes elecciones, y que se va por supuesto pues a presentar para, pues se puede presentar y se va a presentar, por supuesto, siempre que se pueda presentar lo va a hacer. Y aquí hay cosas que yo quiero comentar por una parte el tema de Laporta presentándose, que me encantaría que fuese presidente pues otro sexenio, y por otra parte voy a comentar el tema de los estatutos, los cuales tengo yo bastantes quejas por hacer yo esto. Me gustaría empezar por el tema de Laporta y la presidencia. Bueno, Laporta ganó las elecciones en marzo de 2021, es un presidente que lleva 2 años y medio, no lleva ni siquiera la mitad. Creo que es un presidente muy bueno, y ya he comentado anteriormente hace poco un video donde dejé en claro pues el porqué de mi apoyo a Laporta. Hice un video donde expliqué por qué tanto apoyo de mi parte a Laporta. Y pues comenté muchas cosas, que es alguien capaz, que es alguien, bueno, capaz / competente, que es barcelonista, que es alguien que defiende al club, que es alguien que apuesta por nuestro modelo, que no es intervencionista, que cree en el modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenté también que si hay algo que criticar para mí es el tema de que haya más transparencia y que se le hable más al aficionado, aunque esto no es exclusivo de Laporta, esto lo hacen los demás presidentes y para mí debería ser todos, incluyendo al entrenador, el propio futbolista y pues este tema del comité técnico de árbitros y este ocultismo que tienen aquí. Está esto, sí, y el tema de defender más al Barça. Yo he comentado que me encantaría que diera conferencias de prensa diarias donde pues sirviera como una especie de programa para informar sobre situación económica, para no dejar margen de error, sí, margen de especulación, de dudas y por ende de especulación, y que especulen aquí con la gestión del Barça, su situación económica, y de esta manera pues para poder también por otra parte pues desmontar a la prensa, suprimir a la prensa, y pues ahora sí que contar y hablar de experiencias barcelonistas. Es en todo caso lo que yo tengo más o menos ahí que criticar a Laporta, pero yo diría que de un 10 le doy un 9, o sea, me puedo casi bueno, creo totalmente en Laporta, pero están estos problemillas nada más. Yo lo he dicho que yo puedo aventarme de un puente con las manos atadas y los ojos vendados, creyendo firmemente en Laporta, porque lo he visto en su primera etapa y lo he visto en esta segunda etapa. Estoy viendo un buen presidente, y creo que sería una muy buena opción que pudiese ser más tiempo presidente. Ahora, independientemente de esto, hay una cosa que quiero comentar, y es el tema de la estabilidad. Yo personalmente siempre he entendido el tema de la estabilidad como por ejemplo lo que tiene el Madrid, que cuánto tiempo lleva ya Florentino como presidente, desde 2009 hasta 2023, y va a ser en 2024 y 2025, y pues por supuesto no da la sensación de que si él se ve con fuerzas, pues él va a seguir todo lo que le dejen, y al final pues el Madrid ha tenido estabilidad, ha ganado muchos títulos, etcétera, muchos de ellos por supuesto de una manera muy extraña y otros robando, pero a fin de cuentas con sus méritos también, han tenido buenos jugadores, etcétera. Y si hay un principal cáncer en el Barcelona que existe, es el tema de la inestabilidad. El tema de que tienes un sexenio de presidentes, primero de Laporta, después de Rosell, después de Bartomeu, y al final entre que no lo cumplen se echan 10 años y te das bandazos. Y por supuesto, si como aquí no hay, podríamos decir que candidatos así, que continúen los proyectos, pues claro, es depender enteramente de un presidente. Como aquí no hay partidos políticos, es decir, simplemente hay presidentes, se podría decir que aquí o bien
dependes de un presidente y el presidente, digamos que da a un candidato continuista que pueda seguir su modelo, ese proyecto que necesitamos tanto, es decir, repito, creen en el juego de posesión, no ser presidencialista, no intervenir, etcétera. Que alguien que sea así prácticamente, y al mismo tiempo pues necesitas o bien al presidente, como digo, o un sucesor. Y si el presidente se va, no se puede reelegir y no prepara pues un continuista, como lo es básicamente como sucedió en 2010, pues es que prácticamente no tienes nada, estás entre la espada y la pared porque dependes enteramente de un presidente. A mí no me gusta esto sinceramente, y el hecho de que haya un presidente que pueda, digamos que sea bueno, pero que no se pueda presentar unas elecciones de nuevo, sinceramente no me gusta. Yo creo que el principal problema del Barça sí es por una parte el socio que vota mal los presidentes, como Rosell y como lo es Bartomeu, y sí, también es el problema de que tenemos a la mafia blanca manipulando mentes barcelonistas para votar al de aquí y al de allá. Pero si hay un problema también es el tema de la estabilidad, que no hemos podido tener nosotros estabilidad. Tenemos prácticamente 6 años de un presidente y se va. Por ejemplo, Laporta llegó en 2003 y se fue en 2010. Laporta, por ejemplo, estuvo en ese periodo, 2 de esos años estuvo prácticamente reconstruyendo el equipo, 2 años perdidos. Primero ganamos con Rijkaard, después un año de fin de ciclo de Rijkaard, después del ciclo de Guardiola, que desde que llegó Laporta dura 2 años. Es prácticamente absolutamente el mejor Barça que habíamos visto, y cuando el proyecto llegó a su mejor momento, entre fichajes ya hechos, canteranos, el entrenador correcto, una base de atrás con Rijkaard y todo, pues es cuando ya se le acaba el tiempo, tristemente ya no le alcanza a estar más y se va. A partir de allí llega Rosell, se va Guardiola, se va después, bueno, primero se va Chiqui en Beristain, el actual director deportivo precisamente del Manchester City con Guardiola. Johan Cruyff también termina, digamos que se aleja también por no tenía un cargo así formalmente, pero pues digamos que era una especie de asesor deportivo no oficial. Entonces, claro, con la salida de Laporta pues termina su colaboración. Se va Laporta, se va Cruyff, se va Chiqui, y al final Guardiola se queda solo, aguanta 2 años. Claramente lo que sucede aquí es que entonces se queda sin apoyo, directiva que no le va a dejar hacer. La dirección deportiva es prácticamente un meme. El vestuario ya empieza a tener síntomas de rebeldía. Entre esos sospechosos, por supuesto, está Piqué y está Fábregas, etcétera. Y el barcelonismo, ahí sí que estaba a favor de él, por supuesto, porque pues es un gran entrenador. Digo, ya vergüenza fuera, pero la prensa no estaba al lado de él. Entonces, entre que tiene prensa, directiva y vestuario en contra, pues ya no le encuentra mucho caso a quedarse. Se decía que quería hacer una limpia, no pudo, no se vio con apoyo. Entonces, pues claro, si no me dejan hacer, pues entonces el que se va no van a ser ellos, voy a ser yo. Y al final, pues fue las consecuencias prácticamente en 2 años que pases del mejor proyecto de la historia, con la máxima comodidad de la historia, a llegar a un momento en el que tú mismo te quieras ir simplemente en 2 años. Es decir, que pases de estar súper cómodo a súper incómodo en 2 años, pues es demasiado raro. Tendría que pasar mucho tiempo, con muchos más años, como para que te empieces a sentir incómodo, porque podemos decir que básicamente es cargarse un proyecto en tiempo récord. Ni siquiera Bartomeu lo hizo tan rápido. Entonces fue una de las consecuencias de no tener estabilidad. Si Laporta, por ejemplo, hubiera continuado, Guardiola hubiera estado más años, Luis Enrique tal vez no se hubiera ido del Barça B, y digo entre comillas porque pues es un caso diferente, porque Luis Enrique tenía que dar el salto a primer entrenador ya. Podríamos decir que hubiéramos tenido una estabilidad económica mayor, hubiéramos tenido una defensa mayor al Barça seguramente, un mejor relevo de absolutamente todo, y hubiéramos tenido prácticamente la continuidad de un proyecto. Incluso Chiqui hubiera seguido, por no decir que incluso si fuera presidente prácticamente como Florentino de 2009 hasta ahorita, seguramente seguiría siendo pues Chiqui el director deportivo. Laporta no es de cambiar a cada rato, no es como Bartomeu que cambiaba cada rato de director deportivo como cambian de corbata, no. Seguramente hubiera estado aquí todavía, Guardiola seguramente también, y bueno, pues Cruyff hasta su fallecimiento en 2016, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, es una de las consecuencias de no tener estabilidad. Yo no sé desde
cuando se hizo esta norma de prohibir la reelección desde 2010, de prohibir la reelección consecutiva. Desconozco los estatutos legales del Barça, no sé si está permitida la reelección pero no consecutivamente, como ha demostrado Laporta ahora ya en esta segunda etapa. Está permitida pero no consecutivamente, y no sé si aparte de esta, si habrá un límite de cargos, tipo, ya dijo que es legal presentarse a uno más, es decir, serían 3 en total de presentarse y ganar, y si fuese ese el caso, entonces querría decir que tendríamos una situación en la que tendría 3 cargos y no sabremos si podría uno extra. El asunto aquí es que yo personalmente pienso que es totalmente antidemócrata, que es una norma totalmente dictatorial, podríamos decirlo así. El hecho de no permitir la reelección y de manera ilimitada, el hecho de ponerte trabas, como por ejemplo que no sea consecutiva, y incluso el hecho, y esto ya lo digo desde el desconocimiento, que pueda ser con límite de cargos, se me hace totalmente un delito, sinceramente, porque ¿qué pasaría por ejemplo si yo quiero que Laporta después de esta primera etapa pues continúe y no puede continuar? Bueno, pues en este caso tendríamos la suerte de que está por ahí Víctor Font, pero ¿qué pasaría si imagínate que dentro de las cúpulas está Toni Freixa? Y vamos a decir un caso ya con desvergüenza total. Rosell se presenta de nuevo a las elecciones y hay por ahí un candidato, bueno, pues que seguramente ha de ser de la Junta de Laporta, pero no tiene el suficiente apoyo. Digamos que, no sé, Enric Masip, por ejemplo, vamos a mencionar así un caso así. Pues evidentemente no tiene la misma propaganda, es alguien que seguramente continuaría el proyecto, pero no tiene la cantidad de propaganda, no es igual de popular, no es igual de conocido, entonces seguramente perdería las elecciones. Y a consecuencia de esto, pues igual, Xavi se va dentro de 2-3 años, fin de ciclo, empezamos con golizas por aquí, golizas por acá, empezar a hacer fichajes de superestrellas, como lo ha hecho Bartomeu, proyectos basados en materia de fichajes con una política de fichar cracks, y a partir de allí, pues el ocaso total, después que si escándalo de no sé qué, no cumple su mandato, llega a Laporta, vuelve a recomponer esto, se vuelve a ir, ahora viene después de Rosell, Bartomeu, Freixa, llega pues el que sea Rosell 4.0, vuelve a llegar Laporta y así hasta el final de los tiempos. Es lo que sucedería si tuviéramos estas normas. Entonces, yo sinceramente el hecho de que no pueda votar consecutivamente un presidente a mí se me hace criminal. El único que echó un periodo bastante largo como presidente barcelonista fue Núñez, que estuvo desde antes de fichar a Maradona por ahí, creo que en los 80s, una cosa así, hasta básicamente el 2000, que es cuando dimite porque le hacen la persecución a Van Gaal, empiezan los problemas con Rivaldo, etcétera. Entonces, desde ahí es la última vez. Yo no sé si fue propiamente Laporta el que hizo estos estatutos de, pues en pocas palabras, pues hacer, digamos que todo esto de prohibir la reelección, pero sinceramente se me hace un crimen y creo que lo hemos pagado entre un bastante caro. Entonces se me hace un crimen a mí estos estatutos y bueno, una vez que ya he hablado de Laporta, que me gustaría que fuera presidente otra vez, ¿por qué? Muy sencillamente comentado y más que nada el tema de la estabilidad. Ahora quiero entrar al tema de los estatutos. Yo sinceramente tendría bastante, si pudiese hablar con Laporta y hubiera estado en esa junta, en esa asamblea, yo sinceramente le hubiera planteado muchas cosas. A ver, si yo pudiese hacer lo que yo quisiera con el Barça, yo haría las siguientes cosas. Número 1, si un presidente dimite, tiene absolutísimamente prohibido dejar a su junta directiva terminar su cargo, que es prácticamente lo que hizo Rosell. Rosell dimitió en 2014 y se quedó su junta directiva. A mí esto se me hace totalmente criminal. ¿Por qué? Pues porque el culé, de manera estúpida, pero ha escogido a Rosell. Como porque si se va Rosell, después se queda, por ejemplo, Bartomeu, que era el vicepresidente, creo que deportivo, de presidente. Como por qué si el socio no votó a Bartomeu. Y Bartomeu hizo elecciones porque estábamos en este momento donde recuerden que en la primera vuelta con Luis Enrique empezamos mal y hasta en Anoeta es cuando se llega al punto más bajo y por ende de ahí la reacción y de ahí para arriba el triplete, pero era el momento más bajo y Bartomeu, intentando escapar del barco, dijo que iba a adelantar las elecciones, que no iba a terminar el mandato 2016, que iba a hacer elecciones en 2015 y al final lamentablemente pues bueno,
ganamos y perdimos al mismo tiempo porque ganamos el triplete, pero tristemente Luis Enrique y los jugadores con su perfectísimo trabajo pues le terminaron dando la presidencia a Bartomeu. Entonces para mí eso primero que todo debería ser ilegal, sí, ilegal a todos los sentidos. Si el presidente dimite, toda su junta directiva debería quedar inhabilitada, eso para empezar. Número 2, el tema de los mandatos presidenciales. Por ejemplo, Laporta fue escogido en 2021 y yo he dicho aquí que legalmente pues son sexenios, ¿no? Laporta ganó en 2021 y por ende debería estar hasta 2027, pero las elecciones van a ser en 2026. ¿Por qué? Pues porque le van a computar la 2021 entera cuando entró ya en marzo, lo cual quiere decir que es perder una temporada casi prácticamente completa, porque entró ya cuando nos sacaron de la Champions. Solo estuvo 1 o 2 meses y ya terminó la temporada, y es perder 2 ventanas de fichajes, una temporada completa con un entrenador que tú no fichaste, etcétera. Entonces digamos que presidente que entre prácticamente si entra en un transcurso, en una temporada ya en transcurso, que no se le compute esa temporada como completa. Número 3, mi tercera modificación, reducción del tiempo presidencial, que pase de 6 años a simplemente 4 años y que a partir de ahí elecciones. Muchos me dirán por qué. Esto perjudicaría, por ejemplo, a presidentes como Laporta, que estuviesen haciendo una buena gestión. Yo me arriesgaría a decir que no. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque, por ejemplo, si Laporta ahorita se presentara a las elecciones 4 años después, tomando en cuenta que le computan la 2021, pues sería en 2024, y en 2024 tendrían muchos argumentos. El Barça yendo para arriba, claramente un entrenador, un modelo pasar a estar muy bien, saneamiento económico prácticamente ya casi total, reducción de masa salarial, y ya bueno, pues a poco de que se regrese al Camp Nou y a un añito extra para que se termine totalmente bien, un club saneado con una muy buena plantilla a comparación de la que dejó Bartomeu, que era una muy buena plantilla pero no era una plantilla planeada, un entrenador, una dirección deportiva, es decir, tienes argumentos de sobra para fichar a Laporta. Entonces, si un presidente que lo está haciendo bien, por mucho que sea cada 4 años o un margen de 4 años, por mucho que le hayan dejado algo destruido como Laporta, por mucho que le hayan dejado algo así terrible y catastrófico, en un margen de 4 años le da para mejorarlo y por ende para ser elegido. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando digamos que llegase alguien con una mala idea, con malas gestiones, a un proyecto que ya es una basura? Pues que va a ser todavía peor, o si es algo bueno va a disminuir, ¿sí? Y por ejemplo, Bartomeu, que en 2015 ganó las elecciones con un triplete, después 4 años después, si hubieran sido elecciones cada 4 años, hubiera sido en 2019. Tenías argumentos de sobra en esos 4 años para sacar a Bartomeu. No mantuvo a Luis Enrique, lo cual para mí ya es perseguible en todo sentido. Cambiar de director deportivo como cambia de corbata, prolongando, quemando hasta el último cartucho de fútbol de los jugadores, llegando ya prácticamente en el final de sus carreras y todavía estaban en el Barça. Inoperancia total, fichar a Coutinho y a Dembélé al mismo tiempo para que terminen rotando al mismo tiempo. Coutinho que al final no termina jugando de interior. 3-0 en Turín, 4-0 en París, 3 en Turín, 3 en Roma, 4 en Anfield, caída del tema deportivo, menos intensidad, tienes un entrenador de mano izquierda, de mano blandita, entonces tienes argumentos de sobra para sacarle. Si esto hubiera sido así, nos hubiera salvado del 2-8, hubiéramos tenido más dinero, más margen de mejora, y en 2019 hubiéramos tenido todavía jugadores con un buen precio de mercado para poder traspasarlos y tener proyecto y no esperar pues a que Rakitic se vaya por poquito al Sevilla, que Silvi Suárez por unos 5 milloncitos al Atlético, Messi se va gratis, Piqué se retira y se va también gratis, Busquets termina contrato y se va, Jordi Alba pues exactamente lo mismo. Bueno, él rescindió contrato y nos perdonó, él sí cabe aclarar eso, pero todo en general, todo esto, entonces nos hubiera dado para tener margen. Entonces en 4 años te da un margen para hacer una buena gestión o una mala gestión, y al final de cuentas, si haces una buena gestión te van a reelegir y vas a seguir, y si haces una mala gestión no te van a reelegir, independientemente si tomaste un buen proyecto o un mal proyecto, y por ende ese periodo de 4 años y 2 años menos es 2 años de tiempo
tiempo ganados en donde no puedes terminar de destruir al club, ¿sí? Entonces por ende te daría más tiempo, beneficia a los que son buenos presidentes porque si lo hacen bien continuarán, y a los que son malos presidentes no continuarán, y ganas 2 años de tiempo, lo cual nos hubiera dado bastante. Eso, primero, entonces recapitulo, permitir que si un presidente dimite, que su junta quede inhabilitada. Número 2, que el presidente que entre no se le compute si entra en una temporada en curso, que no se le compute. Número 3, reducir el mandato presidencial a 4 años, cosa que creo que Laporta lo quería reducir a 5. No sé si por eso que estoy comentando yo también aquí. Y número 4, para finalizar, que aparte de todo esto se permite la reelección, pero de manera ilimitada y consecutiva prácticamente. ¿Por qué? Bueno, esto ya es el último y ya es para terminar el video, pero por lo que acabo de comentar en todo el video, el tema de la estabilidad. El tema de la estabilidad es tremendamente importante porque si yo quiero reelegir a un presidente porque ha hecho una cosa bien y no se me permite, pues evidentemente me estás robando mi opción de elegir, me estás dando mi democracia, pero me lo estás poniendo ahí con los candidatos que tú quieres, y esto es totalmente criminal, ¿sí? Y al final no va a estar estabilidad, y lo que conté aquí de Laporta yéndose y regresando, pues hasta el final de los tiempos. Por esto que sea consecutivo y al mismo tiempo que sea ilimitado, porque repito, más tiempo, más estabilidad. Y tú dirás, bueno, pero que nadie termine siendo, no termine siendo una dictadura. Aquí hay que recordar que el modelo de propiedad del Barça es de sociedad, es de los socios, no es sociedad anónima deportiva. Entonces va a ser permanentemente con elecciones, y al mismo tiempo tienes mecanismos como la moción de censura para sacarle. Y una cosita extra, a todo esto también podrías tener tal vez las dudas de decir, bueno, pero va a estar mucho tiempo aquí. Eso no es una desventaja, porque tú dirías, bueno, si también un Rosell, un Bartomeu podían ser eternos aquí y destruir al Barça. No, porque estoy diciendo que reduciéndolo a 4 años, si lo están haciendo mal, como son los bartorroselistas, ganas 2 años de margen y no pueden terminar de destruir al club. Y por ende, si hacen malas gestiones, prácticamente nadie les va a volver. Si no le reeligen para una, no le van a reelegir para 3 o 4 veces más. En cambio, un presidente que es bueno, sí. Entonces, estas 4 modificaciones lo que harían es beneficiar a la sanidad del Barça. Repito, para finalizar, si un presidente dimite, su junta queda inhabilitada, que no se le compute una temporada en curso si es que entra como lo hizo Laporta, al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Pues se me va. ¿Cuál fue la tercera que acabo de mencionar? El tema de reducir el mandato de 6 a 4 años, y al mismo tiempo como lo digo, el tema de permitir la reelección ilimitada consecutiva. Yo espero que Laporta lo haga bien para que pueda ser reelegido, para que el Barça tenga estabilidad, y porque creo que es un buen presidente. Y al final estoy seguro que estos estatutos no se van a modificar, pero yo creo que deberían modificarse. Y para que no digan que Laporta es un dictador que los está modificando porque se quiere adueñar del Barça, pues que que hagan una junta, una asamblea de socios compromisarios, y que a partir de allí pasen los socios compromisarios. Bueno, no los socios, todos los socios para que decidan, se les presente estas 4 normas, puedan elegir, y de esta manera pues modificar los estatutos. Porque lo que no puede ser es que yo tenga un buen entrenador y a los 2-3 años me lo quiten. Lo que no puede ser es que termine llegando aquí un Toni Freixa y me quite a Xavi. Rosell con Guardiola, Bartomeu con Luis Enrique, y ¿qué va a hacer Freixa con Xavi tal vez? No quiero estar en esta telenovela de se va a Laporta, llega regresa a Laporta, vuelve a llegar vuelve a regresar, y así hasta el final de los tiempos. Simplemente es mi opinión del tema político deportivo del Barça y su estabilidad. Yo creo que hablar de este tema del presidente y el modelo es posiblemente hablar de lo más importante, porque a final de cuentas es quien escoge la dirección deportiva, la dirección técnica, el modelo de gestión, si es presidencialista o no, el modelo económico, la imagen social que le da al Barça, y al final pues ya vimos que es totalmente clave. Pero bueno, es mi opinión, simplemente es mis 4 modificaciones para los estatutos, y que ojalá se pueda presentar para que el Barça pues ya tenga una buena gestión y estabilidad. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en mi manga también. Yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.